Bueno, bueno, antes que nada, agradecer a todos los que están aquí presentes. Ojalá hayan disfrutado de la película. A continuación voy a presentar a quienes nos van a apoyar con los comentarios para posterior a eso darles la oportunidad, si tienen ganas de preguntar algo, hacer algún comentario, con toda confianza pueden alzar la mano para participar. Y bueno, de este lado está la maestra en filosofía y candidata para psicoanalista Alicia Pérez, Alicia Menchaca, Alicia Menchaca Pérez. Y de este lado también está el maestro de Filosofía y Ciencias Sociales y candidato para psicoanalista Manuel Salcedo. Y bueno, les dejo el micrófono a ustedes. ¿Así ya? Sí. Bueno, como, sí, ahora sí. A ver, ¿ya? Ah. Bueno, como habrán visto, la película tiene muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos simbolismos y muchas cosas que decir. Este, dando como algo más general, creo que podemos primero pensar museo, ¿no? El título de la película. Bueno, es una película que habla del robo, pero sin embargo, el autor desde un principio nos pone que es una réplica, ¿no? Porque no va a ser un documental como en sí. Dice Alfonso Ruiz Palacios que cuando le llega el escrito para hacer esta película, pues le interesa muchísimo, pero él le gusta mucho escribir sus diálogos y sus películas, y le llega y dice, el guión, y dice, híjole, me encantó, ¿no? Entonces él va como que queriendo hacer sus propias historias, pero esta lo atrapó y dice, ¿y quién no se acuerda de ese momento? O a lo mejor éramos muy niños, pero como que hay rezagos de ese robo, ¿no? Y entonces, pues, se pone a hacer la película y creo que dura casi 10 años para que se realiza desde que le llega el guión. Entonces eso se me hace como muy interesante porque la van cuajando poco a poco, pero se separan de hacer la documental. Por una parte, porque la familia no estuvo de acuerdo, ¿no? En que pusieran sus nombres, entonces los nombres los cambiaron y tampoco quisieron saber un poco más de qué iba a ser, ¿no? O sea, no quisieron participar. Y entonces dice el director, bueno, entonces vamos haciendo algo que sea una réplica y entonces queda como también como el parte de eso del museo, ¿no? Y entonces yo con eso del museo, yo me preguntaba, bueno, ¿para qué sirve un museo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que realmente hace que las piezas tengan valor? Que que se exhiban, ¿no? O, o realmente es porque son valiosas que se exhiben o al momento de exhibirlas se hacen valiosas, ¿no? O sea, eso como que me quedé pensando. Y luego, otra de las partes que me hace pensar esto del museo es si lo sagrado, como vemos al principio, ¿no? Esa pieza monumental la trasladan, ¿no? Al Museo de Antropología. Y entonces, ¿lo sagrado sigue existiendo? Se traslada, ¿no? O sea, porque se supone que era sagrado en el lugar donde estaba, con la gente que estaba. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que pasa con lo sagrado, ¿no? ¿Se sigue manteniendo o no? O sea, como que son preguntas me surgieron sobre todo porque es el museo, ¿no? Y bueno, fueron 140 piezas las que más o menos, estaba viendo un documental que realmente no supieron exactamente cuántas fueron, ¿eh? O sea, que pudieron haber sido mucho más, pero más o menos, porque había unas muy pequeñitas, ¿no? Y otra cosa de las que me llamó mucho la atención fue que decían, creo que Gabriel García Márquez en su momento le preguntaron y dijo que que las personas que las habían robado había sido gente que de verdad las apreciaba muchísimo,
Porque aquí lo vemos y pareciera como si en ese mismo etapa, un mes o cuánto habrá pasado que las regresan, ¿no? Y claro que no, fueron 4 años que estuvieron en persecución. Entonces, o sea, digo, entonces como que decían, 4 años para que las piezas hubieran quedado tan intactas, es porque realmente era gente que amaba la arqueología, ¿no? Entonces, bueno, también la pregunta de por qué lo hicieron, ¿no? Y que dice ahí, ¿por qué? O sea, realmente la historia, sí es que se hace, la historia sí, o sea, sí se hace en la historia, todos los hechos, ¿no? Que nos narran, sí se hicieron, no se hicieron, exactamente por qué se hicieron, sabemos realmente la verdad o nunca la vamos a saber, ¿no? Y al parecer dicen que estas dos personas que estuvieron después en la cárcel nunca dijeron por qué lo habían hecho, ¿no? Entonces, bueno, esta es una adaptación y entonces vemos cómo el director fantasea, ¿no? Ahorita vamos a ver cosas más psicoanalíticas, cómo fantasea de qué pudo haber pasado, ¿no? Eran dos chavos de mediana clase, ¿no? O sea, vemos que lo pone ahí muy bien el director, y y bueno, ¿por qué entonces lo hicieron, no? ¿Qué era lo que los movió? Otra de las cosas que se me hizo a mí muy importante y muy interesante era en qué momento había pasado. En septiembre había sido el terremoto, ¿sí? Entonces, y de hecho sale tantito ahí, ¿no? Un poco de los escombros. Esto es en diciembre, ¿no? El 24. Y entonces yo digo, bueno, a ver, estaba la ciudad en escombros, ¿no? Y era un país bastante mal económicamente, ¿no? En ese momento. Y yo digo, bueno, a ver, vamos viendo, olía hasta asfalto, a cemento, ¿no? Todo era. Entonces, ¿qué movió? O sea, si lo podemos ver como algo más psicoanalíticamente, ¿qué movió en la gente? Porque la gente lo que hizo es ayudar, ¿no? Como en este pasado también terremoto, los movió ese terremoto, esas pulsiones se movieron y entonces hicieron lo que hicieron, ¿no? O sea, qué los movió a esos chavos, ¿no? ¿En qué mundo estaban viviendo para haberlos hecho hacer eso, ¿no? Como que esa también fue otra de las cosas que se me hizo muy interesante. Y bueno, pues sí, estaba el terremoto, Miguel de la Madrid era su gobierno, estaba en crisis, y bueno, pues luego se roban estas piezas y entonces por eso al final, ¿no? La frase es de Monsiváis la que dice, el regalo de los ladrones es recordarle al pueblo de México que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Entonces, bueno, con todas estas cosas, a mí también una de las cosas que me interesó muchísimo es cómo el director hace como road movie. No sé si saben más o menos, el road movie es este camino que van trazando, ¿no? Los dos actores para hacer la película, ¿no? Entonces, se me hace que no es una estructura lineal, ¿no? Va dando giros y es este mismo movimiento de la vida, ¿no? La vida no es así, es un movimiento. Entonces, por eso también como que se me hizo muy padre que lo hiciera así el director, porque entonces es este viaje que nos va dando hacia el interior, ¿no? Hacia el interior de estas personas, de por qué lo hicieron. Y bueno, ¿qué más? Este, Les dejo la palabra y luego seguimos hablando. Gracias, buenas noches. Bueno, interesante lo que dice Alicia. Voy a retomar algunas cosas. Primero, una confesión. Me invitan a mí a hablar sobre esta película y el primer acto que hago es revisar de dónde viene esta película, la cual fue el evento histórico, ¿no? Y se me hizo muy interesante esta situación porque mi reacción fue conocer los hechos en donde estaban basados esta película, ¿no? Dos chicos que a fin de cuentas
en el 85, 21 años, estudiantes de veterinaria, amantes de la arqueología, pues deciden robar esto y efectivamente, como lo dice Alicia, nadie supo por qué. Y entonces el director nos ofrece un gran enigma, ¿no? El gran enigma de decirnos por qué habrán robado estas piezas de estos chicos. Y empieza seduciéndonos con esta frase muy interesante que dice, esta historia es una réplica de la original. ¿Qué entendemos por réplica? Podríamos pensar que hay un discurso dentro de la narrativa de la película, un discurso que empieza a hablar de la historia, y tratar de recuperar la historia así como sucedió en la historia, que efectivamente no es un documental, es una película, y justamente esa es la parte atractiva de poderlo recuperar, pero en la réplica hay una intención, ¿no? Hay una intención de recuperar lo que sucedieron en esos eventos históricos. Pero también en esta parte hay un pasado, hay una historia que se hurta, que se roba, y después viene también un discurso sobre el tema del tiempo, ¿no? Un discurso sobre el tema, pues de lo que representa para la nación en que roben estas piezas arqueológicas que tienen que ver con su pasado, tienen que ver con un pasado justamente que no conocemos del todo. Y justamente esto es lo que dice también el director, dice, podemos saber, pues no, nunca vamos a conocer el origen de las cosas, solamente el desenlace, ¿no? Y así va soltando algunas cosecitas el director, nos va seduciendo con eso. Y bueno, no sé si ustedes alcanzaron a entender qué dijo Juan cuando se despide del padre. Le dice, tú no eres culpable. Aparece la culpa. No, tú no eres el culpable, vais a entrar. ¿Qué les parece? Y bueno, lo que quiero proponerles es una lectura. No quiero decirles la verdad porque dice el autor que le quitamos lo atractivo a la historia, ¿no? Pero es una lectura precisamente de lo que podríamos recuperar solamente de esta película en términos psicoanalíticos. Yo percibo efectivamente dos discursos, ¿no? Que podríamos un poquito intercalar. Un discurso sobre el pasado, sobre la historia personal, ¿no? Y un poco el devenir del tiempo y el peso de la historia, ¿no? Un poquito el peso que tiene la historia en la subjetividad o en el psiquismo. Pero otro discurso que se me hace bien interesante es empalmarlo con el discurso del padre, la figura del padre. Podríamos tomar nuestros dos actores, a Juan y a, ¿cómo se llama el otro? Wilson. Wilson como personajes, podemos pensarlos como personajes psíquicos. Yo no sé si me da el tiempo para eso, pero bueno, podríamos pensarlos como personajes psíquicos en donde cada uno tiene un padre distinto. Y esto nos remite precisamente a Lacan, nos remite un poco a Piera, nos remite a la escuela francesa sobre la figura del padre, ¿no? Y el nombre del padre, la ley y la ausencia de ley. A propósito, aquí tenemos un abogado. Entonces, vamos recuperando un poquito la historia y hay una escena bien interesante en donde ellos van en el carro y le dicen el tiempo lineal, ¿no? El tiempo es lineal, va hacia adelante. Y el otro le dice, no, da vueltas. Estamos dando vueltas en el mismo lugar. Porque Wilson recuerda y le dice, oye, ya pasamos por aquí, ¿qué no? Y el otro le dice, pues sí, aquí estamos dando la vuelta bien chido, ¿verdad? Esto nos remite de alguna forma a pensar la historia psíquica, como algo que se da, como algo que va evolucionando, algo que va cambiando, pero también hay algo que se va repitiendo, ¿sí? Y aquí voy a recordar un poco, a mí me gusta mucho Laplanche, precisamente sobre la noción del tiempo psíquico. Laplanche decía un poco que pues los eventos están, ¿no? Y podemos entender el tiempo como algo que sucede en línea recta hacia adelante, ¿sí? Pero resulta que el tiempo, ese evento pasado, al que Freud trató de llegar, si recordemos en El hombre de los lobos, Freud trató de saber exactamente cuál fue el evento traumático y trató de datarlo vía fecha, año
para poder identificar justamente qué es lo que había sucedido en el psiquismo y cómo estaba guardado, ¿no? Pero ya después, nuestros autores ya más recientes nos dicen, pues es imposible saber lo que pasó en la historia. Esos rasgos antropológicos, esas piezas prehispánicas, digamos, del psiquismo, están dentro del psiquismo, ahí están latentes, sin embargo, nunca vamos a llegar a conocerles. ¿Por qué? Porque justamente en el acto de regresar hacia atrás, de recordarlos, hay algo que transformamos. Entonces no podemos recordar con una fehaciente memoria lo que sucedió en el pasado. Siempre cuando regresamos a ello, siempre lo transformamos. Y podemos hacer un ejercicio bien sencillo, ¿no? El ejercicio que podríamos hacer es, por ejemplo, cuando despertamos y tenemos un sueño y lo escribimos, ¿será que lo escribimos así como lo soñamos? Nunca. Y si hacemos el ejercicio y después volvemos a escribir ese mismo sueño que ya habíamos escrito, les aseguro que van a cambiar cosas. ¿Sí? Y así, si volvemos después a tratar de escribir ese sueño que tuvimos, van a cambiar cosas. Entonces, en realidad, es imposible saber el origen. ¿Sí? Eh, y esta parte de la noción de Laplanche sobre el tiempo, digamos que es una noción no lineal. Él dice que es en espiral. ¿Sí? Podemos recordar y regresar otra vez al mismo punto, pero jamás va a ser el mismo, ¿no? Y esto lo podemos ver en la clínica incluso, cuando un paciente nos habla de un evento y luego nos vuelve a hablar del mismo evento y luego nos vuelve a hablar del mismo evento, nosotros podemos estar muy atentos a escuchar porque siempre hay algo que se cambia, algo que transforma justamente en esta parte que se va repitiendo. Entonces, en la repetición también podemos ver que la repetición nunca es fiel. Siempre hay algo que se modifica, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte de la película, muy sucintamente, recuperar esto de la historia y esto de la arqueología como esos eventos históricos del psiquismo que ahí están, que permanecen, pero que no vamos a poderlos descubrir. El inconsciente nunca lo vamos a agotar, nunca lo vamos a descubrir en su totalidad, ¿sí? Y conforme pasa el tiempo y regresamos a esos eventos, siempre va a haber algo de novedoso. Pero también podemos empalmar, ya les decía, digo, ahorita fui así un poquito rápido sobre el tema del padre, ¿no? O sea, a mí se me hace bien interesante cómo es que se empieza a intercalar porque podríamos pensar, ¿qué pasa en un sujeto que no tiene historia? Así como nos preguntamos, ¿qué pasa en una nación a quien le han robado su historia? ¿Qué pasa en un psiquismo a quien le han robado la historia? ¿Qué pasa en un psiquismo cuando la historia, su historia, es la réplica, así le dice el director cuando inicia la película, es la réplica de otras historias? Y la historia de Juan es la réplica de otras historias. Un joven que viene a ocupar un lugar de un desaparecido abuelo para convertirse en Santa Claus, ¿no? Y entonces le dicen, tú tienes que vestirte de Santa Claus como el abuelo fallecido. Y entonces este joven pues tiene que repetir la historia, que no es historia, es la historia de la familia. Entonces a mí me parece interesante cómo es que este joven irrumpe la historia familiar, cómo este robo irrumpió en la historia del país, porque realmente conmocionó al país este robo, cómo irrumpe justamente la historia familiar y eso se vuelve caótico, ¿sí? Pero aquí la pregunta es, ¿esta ruptura, hay un deseo? ¿Hay un deseo por ir algo, por ir un más allá? No lo sabemos, pues no lo sé, pero sí hay un enigma, ¿no? Y entonces este joven empieza un recorrido por tratar de acomodar esas piezas históricas. Podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que se sustrae del psiquismo con este error? ¿Qué pasa cuando a un sujeto le roban su psiquismo, ¿no? Le roban esas partes de su propia historia psíquica, le roban la posibilidad de desarrollar una propia historia. Recalcate hablaba un poco sobre el enigma del hijo, ¿no? El secreto del hijo. El hijo tendrá algo de la familia, pero también debe de conservar en sí
un enigma, un secreto, para poder tener ese hueco donde pueda desarrollar su propia historia, ¿sí? Entonces, viene este diálogo, y ya no quiero tardarme más para soltarles un poquito el micrófono porque el tiempo se nos va, pero hay un diálogo entre este muchacho, Wilson, y Juan. ¿Qué se les ocurre que pueda hacer Juan? Yo pensé en el ello, ¿no? La parte pulsional, la parte no controlada, porque si pienso en Wilson como un yo incapaz de contener a esa pulsión, esa pulsión un poco desbordada, por pulsión vamos a decir que es esa energía psíquica que nos va moviendo, ¿no? Entonces hay un Wilson incapaz de imponer también su propia historia y su propio deseo. Wilson hace lo que le pide Juan. ¿Vamos? Wilson hace lo que le pide Juan. No puede incluso voltear a ver su propio deseo. Y esa es la parte interesante de esta película, desde mi punto de vista. Para mí, pues, para ustedes no, pues no, pero será interesante escucharlos. No puede voltear a ver su propio deseo. Wilson sigue el impulso de Juan. Un impulso carente de historia psíquica, es decir, de alguien que pueda subjetivar su propio deseo. Y cada uno tiene un propio padre. Wilson tiene un padre agónico, ausente, digamos, y Juan tiene un padre amo, que impone la ley. Pero es una ley carente o desvinculada del deseo o del afecto, ¿no? Impone la ley a rajatabla. Y entonces en ambos casos no hay ley. ¿Qué pasa cuando no hay ley? Cuando no hay nombre del Padre, entonces lo que tenemos es el acceso al goce. ¿Qué entendemos por el acceso al goce? Pues bueno, justamente lo que pasó con Juan. El impulso, estas conductas no reprimidas, es decir, que pueden tener el acceso al goce, a lo que en algún momento podría entenderse como el placer, pero sin tener en cuenta la ley. Pueden robar un museo y no vivirían culpa. No aparecía la culpa en ningún momento. No aparecía el arrepentimiento en ningún momento. Yo no lo vi. No aparecía esta idea de decir, aunque en algún momento había unos chispazos, me parece que cuando estaba con la bailarina trató como de hablarle, ¿no? Trató de hablar para cobrar la recompensa, que no era culpa lo que lo estaba moviendo. Pero bueno, esa es la parte que me parece interesante. El cierre me parece ilustrativo en la medida en que se impone o aparece el padre y lo agarra cachetadas. Y lo agarra cachetadas y entonces ellos o él, Juan, cuando le había dicho, vamos a perdernos, eso es lo que hace la pulsión de muerte, eso es lo que hace el goce, perderse en el goce, le dice, vamos a perdernos, recapacita y se entrega. En la parte de la historia real, un poco así sucedió. Juan realmente es capturado, creo que no se entrega, creo que él es capturado. Lo agarran después de haberse involucrado incluso con narcotraficantes, pero en el caso de Wilson, en la historia real, nunca lo encontraron. Nunca lo encontraron. Juan cumple una sentencia y cuando sale de prisión lo matan. Entonces, en el caso de Wilson, pues aún sigue prófugo. Por lo tanto, nunca vamos a saber realmente qué fue lo que pasó. Hay un enigma que nos invita a pensar y a fantasear, como dice Alicia, lo que motivó justamente el comportamiento. Y por ahí dicen, pues nunca vamos a saber realmente por qué lo hizo, ¿no? Nunca vamos a saber exactamente por qué, porque muchas veces de quien lo hizo sabe realmente por qué lo hizo. Bueno, espero no haberlos hecho bolas pues con estas dos cosas. No sé, dudas para dar espacio hacia impresiones. Yo quisiera hacer un comentario que fui pensando con lo que nos compartieron.
Este, por un lado, con esta cuestión de que el país estaba en ese tiempo en crisis, yo pensé en cuántas veces no está uno en crisis en su identidad, porque la identidad no es algo estático, no es algo que se forma de golpe y para siempre, sino que estamos en un constante cambio, justamente retomando la cuestión del dinamismo en el psiquismo humano, que siempre estamos en una constante evolución. Entonces creo que no solamente el país estaba en una crisis, sino también, en este caso, Juan y Wilson. Y cuando tocaste el tema de la pulsión de muerte, de esta cuestión de que se ve que repiten el trayecto en el carro, yo pensé también, retomando la clínica, eh, un momento pasado en los pacientes que se vive como presente, que provoca esta sensación de no avanzar, de un hastio en la vida, porque no se logra salir de ahí. Que como mencionas con la plancha es una espiral que se le puede dar un sentido distinto y se me hace muy interesante ejemplificarlo con la película, ¿no? Y para terminar esta idea de la identidad, yo pensé también en que nuestra historia, e irla conociendo, rehistorizar también pensé, es una forma de construir y consolidar nuestra identidad, fortalecerla, justamente. Una de esas formas yo pienso mucho en la clínica, en el psicoanálisis, en la psicoterapia psicoanalítica, que es lo que nos permite justamente intentar resolver estos enigmas que nos trae la plancha. No sabemos hasta dónde podemos llegar, pero profundizando un poquito más, sobre todo en la cuestión afectiva, yo pienso poder darle un sentido a nuestra historia personal. Esto es lo que quería comentar. Así que no sé si tengan alguna duda, algún comentario para pasarles el micrófono. Algo que les salga en vocabulario. Estamos en confianza. Gracias, buenas noches. Eh, digamos, siguiendo con estos elementos a resaltar en torno a la película, creo que también es importante como la sobreposición de capas de sentido o de representación que hay constantemente en el relato de la película, ¿no? Me refiero digamos, representaciones de lo que significaba, por ejemplo, pertenecer a una clase media en satélite, cuya construcción además es circular, pero por otra parte, lo que satélite representó para el país en los años 50, digamos, en su planificación urbana, que era todo este sentido de modernización del país, pero también, digamos, las expectativas que eso habría en el imaginario de los universitarios de aquella época, pero también, digamos, todo esto fundado en efecto en la idea del padre o del origen, esa obsesión por regresar al origen no tanto como una repetición o un regreso, sino la posibilidad de reactualizarse para poder quizás cuestionar esa visión de futuro o de expectativa o de aspiración hacia adelante. Entonces me parece que, o sea, se están jugando como esas diferentes capas de representaciones, ¿no? De sentido, que además, digamos, que se enfrentan a un cierto también sentido de la realidad o hechos, como es el acontecimiento del terremoto del 85, ¿no? Que no hay vuelta para atrás, es algo que sucedió y que todavía para diciembre seguían sacando cuerpos y por muchos años después en Ciudad de México, hasta la fecha, pues sigue habiendo, digamos, edificios abajo, ¿no? Entonces todo esto va generando como imaginario sobre imaginario sobre imaginario y haciendo como muy compleja la pregunta. La pregunta en torno a cuál es el origen y la pregunta en torno a cuál es, digamos, la base de realidad o la verdad sobre la cual podemos, digamos, construir una narrativa, ¿no? Eso. Híjole, pensaba ahorita todo lo que van poniendo a la mesa, ¿no? El propio museo, el museo que llevamos dentro, cada uno, ¿no? Ahorita que tocaste sobre las representaciones, me parece muy importante
qué tanto se podía representar. Juan tenía desde pequeño una inquietud que le estaba pasando y nadie le explicaba, ¿no? Más que el padre, que era doctor, lo tocaba, ¿no? Pero nunca le explicó, le dijo, me voy a morir, ¿no? Nunca hubo una respuesta, ¿no? Y casualmente, al contestar el teléfono le dice sí, ¿no? O sea, pero ¿cómo representarse la muerte, ¿no? Por ejemplo, esto del terremoto, ¿cómo representar la pérdida de tantas vidas? ¿Cómo representarnos la historia, ¿no? Porque a mí me dejó como una sensación de un vacío tan grande, ¿no? En Juan, ¿no? Que vivía una vida muy rutinaria, ¿no? En esto que vas diciendo, Manuel, en las diferencias de cada padre, como que no había un deseo, ¿no? No había algo que impulsara a salir de esa rutina o un sentido por vivir. Y él que decía, lo que decía con Wilson, ¿no? Vamos a hacer algo, algo que irrumpa algo, ¿no? No sé qué, pero necesitamos hacer algo. Bueno, bueno, sí. Sí, ese no sé qué, pero algo, ¿verdad? Hacer algo para poder ser, ¿no? Sí, está muy fuerte. Y luego pensaba también ahorita que decían de esta repetición, como también cuando Wilson le dice de que si iban a robar el penacho, ¿no? Y que le dice, ¿lo robamos? No, no es el original, ya nos ganaron, ¿no? Pero entonces dice Wilson, bueno, ¿importa? ¿No? O sea, ¿importa que sea el original? Es como esto, ¿importa que otra vez me vuelva a pasar esta repetición, ¿no? O sea, pues claro que importa, ¿no? O sea, y todas estas piezas, ¿no? Lo que hablábamos al principio o sea, que les decía del museo, o sea, ¿importa que sean las originales o no? ¿Qué es lo que, ¿no? Estas pulsiones que tenemos, o sea, pues por supuesto que importa, ¿no? O sea, aunque hayan sido las primarias. Este, y bueno, nomás ahorita me acordé ahorita con todo esto que hablaban de lo que deja la película. También se fijaron la música que aparece, que le da el cassette, ¿no? La música se llama Noche de los Mayas, ¿no? Es de Silvestre Revueltas y es también maravillosa, maravillosa, y la ponen desde un principio con los niños que están con las flautas, ¿no? Y que después poco a poco la van transmitiendo a través de la película, y es esa también esa identidad, o sea, parte de la identidad de ellos dos, la identidad de los mexicanos, ¿no? O sea, ¿dónde queda nuestra identidad? O sea, hacia dónde nos hemos ido, ¿no? A través del tiempo. O sea, como que es toda esta mezcla, ¿no? De las identidades de ellos y de nuestro México. O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde quedamos? Y creo que es muy significativo que haya sido después del terremoto, ¿no? Sí, el país estaba en duelo. Había un duelo. Había una pérdida, había muerte. De hecho, en la película la muerte es un discurso importante. Hay una recuperación de Carlos Castaneda sobre la muerte. Dice, ahí está, es tu sabia consejera. Está a un brazo, ¿no? A tu izquierda. El caballero, cuando tiene que tomar una decisión, cuando está en batalla, tiene que voltear, puede voltear a su muerte y preguntarla, consultarle. Se respira la muerte. Voy a retomar un poquito esta idea del psiquismo como museo, a ver si puedo un poquito jugar contigo y con esta reflexión que haces, porque nos preguntaríamos, ¿las piezas que hay en este museo, vamos a hablar de este museo, están vivas o están muertas? O sea, claro, son objetos, pues, ¿no? Esto no estoy hablando en términos de vida, ¿no? Pero ¿son piezas vivas o son piezas muertas? Y podríamos pensar que no son piezas muertas, toda vez que estas piezas que están en el museo nos hablan de algo, nos dicen algo, ¿sí? Nos dicen algo de nuestro pasado, nosotros como mexicanos, nos dicen algo de algo que existió antes. Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que las piezas no están muertas, están vivas. Pensemos esto en el psiquismo.
Pensemos el psiquismo y su pasado. ¿El pasado en el psiquismo es pasado? ¿Hasta dónde el pasado en el psiquismo es pasado? Y hasta dónde el pasado en el psiquismo es presente. Y justamente la parte interesante en la clínica y en el psicoanálisis es que el pasado nos interesa toda vez que sigue siendo presente. Las piezas en el museo, aún y a pesar de ser pasado, siguen siendo presentes. Y lo que nos podríamos preguntar es, en ese sentido, a unos chicos, digo, qué bueno que dices, clase medieros, ¿no? De satélite, que además era en aquel entonces también una colonia muy particular, ¿no? ¿Qué es lo que les da, qué es lo que le da futuro a unos chicos clase medieros? ¿Qué le da futuro? Es una gran pregunta. La pregunta es, ¿el futuro de estos chicos? Cuando le da el golpe y le dice, es como dijo, es que no sirvo para nada. No sirvo para nada. O sea, estos chicos, ¿qué los movía? ¿Los movía el dinero? ¿Los movía el deseo de hacerse famosos? ¿Los movía el deseo de triunfar? ¿Los movía? No lo sabemos, es el gran enigma, ¿no? Podríamos pensar que lo que los movía era simplemente un impulso, vamos a decirlo así, ¿sí? Pero efectivamente, desde mi punto de vista, no había deseo. ¿Qué es lo que le da el futuro a estos chicos que se medieros? Es el deseo, un deseo que no está presente. Curiosamente, la primera escena son de chicos de una escuela pública, ¿no? A mí sí me recordó cuando tocaba la flauta en la escuela, ¿no? Pero cierra con chicos de la escuela. Y los chicos están en el museo. Qué interesante, ¿no? Es el encuentro con el pasado. Y hasta dónde el encuentro con ese pasado también nos puede dar por regalo el descubrimiento del propio deseo, es decir, del futuro, ¿no? ¿Qué es lo que mueve más? ¿Mueve el futuro o mueve el pasado? Estos chicos están anclados en el pasado. Vale. Yes, also, weil ich jetzt nicht wissen, was der after eine pouco na chance dos vem tá botão. Foi pouco que bem que te bueno. Mas assim, vou ter que dar um good bom streaming nada pelo a cara da shit of it. Pangno Ariamia ma the girls the action nearly some secret of the light according to the skinny home. And fighting the story of players. You pass a filter bus with capital based on ice. And Prince Kura, Nizaria Livingston, Bitcoin Station, Cook, but the Gatorosi, Nisamas. Yo quiero retomar una idea con la que inició Alicia, del valor de la historia, ¿no? Como qué es lo que, bueno, dijiste el valor y el museo. Yo pensé en el valor de la historia, qué es lo que le da valor, ¿no? O sea, tú hacías como el comentario de el valor, las piezas del museo están en el museo porque tienen valor, o porque tienen valor van a un museo, ¿no? Entonces yo estaba pensando en la historia, en cada una de las historias de todos los seres humanos, qué es lo que tiene valor. O sea, tiene valor porque es la historia de las vidas pasadas, o tiene valor porque en este momento le damos un valor, ¿no? O sea, nuevamente pensando que es el presente, aunque sea esta parte temporal que traías, Manuel, o sea, es en realidad trabajamos con el presente. Y es pensar que entonces, claro que estamos atravesados por toda la historia también del contexto social en el que vivimos, pero nos va a marcar desde nuestra propia historia, ¿no? Y de nuestra propia vivencia y nuestras propias experiencias. Entonces es ese valor que le damos al estar en contacto, y es ida y vuelta, ¿no? O sea, no estamos solo adentro con nosotros mismos, ni estamos todo el tiempo influenciados solo por lo social. Entonces es como entre social, personal,
Y entonces eso va teniendo un valor. Y eso es lo que también se va trabajando en el consultorio, ¿no? Claro, claro, o sea, somos personas divididas, ¿no? Y entonces esta parte totalmente, o sea, ¿qué es lo que nos da ese valor y qué de nuestro pasado también va a significar en nuestro presente, ¿no? Y se me hace importantísimo. Y qué es lo que pasa también en la película, que al final estaba llenísimo y todos viendo vacíos los stands, ¿no? A lo mejor nadie iba con todo lleno, pero ya lo perdieron, ¿no? Entonces ahí están viendo todo. O sea, esa imagen también está muy fuerte, ¿no? Y creo que también muchas veces pasa con nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando ya no tenemos algo, entonces es como la falta, ¿no? O sea, está exactamente el objeto presente. Sí, digo, pensando en esta parte de los 43, ¿no? Los chicos 43, digo, sin duda, ahí muy presente. Y el discurso de la verdad. Hay una parte, yo creo que ese es un gran tema en la película, cuando se quema la casa. Y le dicen, es que dejaste desconectado el aparato. Y dice, no, esa no fue la verdad. La verdad fue, y le cuenta la verdad. Claro, hay un secreto que se reprime por ser pecaminoso, porque además tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Se quedó ahí con la muchacha y bueno, se quemó la casa. Y entonces le dice, no, esa no es la verdad es esta. ¿No? ¿Hasta dónde conocemos la verdad? ¿Hasta dónde también podemos llegar a conocer el psiquismo? Y aquí cuestiona realmente hasta dónde las motivaciones de cada quien, nosotros, realmente podemos conocer incluso nuestras propias motivaciones. Hasta dónde podemos aspirar a decir que conocemos la verdad de nuestros propios hechos. ¿No? A eso vamos a análisis justamente, tratar de conocer al menos nuestra propia verdad, pero también lo que dice el psicoanálisis es que esta verdad no se agota. No se agota. Entonces, hay un discurso efectivamente siempre latente en donde no quiere decir que incluso necesariamente se esté mintiendo o ocultando. Hay una verdad que está ahí y que el sujeto incluso ni siquiera sabe que ahí está esa verdad. Bueno, Rapidito. ¿Sí se escucha? ¿Ya? ¿Sí? Es que ahorita que decías, Manuel, sobre esto del incendio, ¿no? Creo que él dice una frase, es que nadie espera algo de mí, y por eso él como que asume, sí, yo dejé, no recuerdo si, qué fue. El estéreo dijo, pues no espero nada de mí y me echo la culpa, ¿no? De alguna manera. Y me recordó también a esto que decía, donde él tiene que ser lo que hacía el abuelo, ¿sí? Y a mí me llamó mucho la atención también cuando él se pone la máscara, que se la pone, pero a mí se me dio una sensación de una fascinación, ¿sí? Había una fascinación en eso de ponerse la máscara. Yo me preguntaba como, ¿quién soy yo? No, ¿quién es él? Como esa pregunta donde como no haya una identidad, pensaba, ¿no? Está muy interesante. Bueno, gracias por los comentarios, por la participación. Estamos próximos a concluir el Cine Club del día de hoy. Únicamente aprovechando el tiempo para hacer unos anuncios y unas invitaciones. El mes de diciembre no vamos a tener Cine Club. Nos veríamos hasta entrando el año, que sería en el 17 de enero, con la película de Memorias de un Caracol, para que si pueden nos acompañen, estaría de lujo. Y invitarlos a los que están aquí y a los que están viéndonos en el live en Facebook y en redes sociales. El siguiente año se van a abrir el diplomado de Introducción al Psicoanálisis,
en fecha en agosto. También la convocatoria para la maestría en psicoterapia psicoanalítica. La formación en psicoanálisis, la cual está avalada por la Asociación Psicoanalítica Internacional, y que se acaba de abrir un diplomado de familia y parejas justamente este año, para que también lo tomen en cuenta. Y por ahí comentaban que también nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Spotify, YouTube y Facebook. Y TikTok también. TikTok e Instagram. Ya vamos evolucionando aquí. Y invitarlos también los días jueves, una vez al mes, tengo entendido, hay una dinámica que se llama Una canción al diván. Está dirigida por el psicoanalista César Sedano en el Patón Ale House. Esto lo pueden ir checando en las plataformas, en Facebook, por ejemplo, o en Instagram. E invitarlos el próximo año, el 13 y 14 de febrero, se va a llevar a cabo el Simposio de las Américas por parte de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, con el título de Depresión o Vacío, mal de nuestro tiempo. Creo que es muy interesante el título de este simposio para el próximo año. E invitarlos a la Clínica José Sayago, donde ofrecemos psicoterapia a precios accesibles. Así que muchas gracias por haber venido.